No necesita esto, ¿no? Muy bien, entonces, en la semana pasada hemos retrocedido otra vez. Yo les había dicho que de manera general íbamos a ver el género, la ideología de género, el género en la creación, cómo es que el género fue redimido, cómo es que el género, cuáles son los roles del género dentro del matrimonio, los roles del género dentro de la iglesia. Hemos visto incluso la soltería mismo, hemos visto al género soltero, varón, mujer, soltero, y cómo es que eso es una bendición para nuestro Dios. Ahora estamos retrocediendo otra vez, porque ya hemos visto de manera general, estamos retrocediendo al principio y estamos observando a quién es este Dios que ha creado al género, y no solamente al género, sino toda la creación. Y decíamos que una manera de nosotros conocer quiénes somos y para qué estamos aquí en este mundo es principalmente buscando conocer quién es Dios. Si nosotros queremos saber de dónde venimos, si nosotros queremos saber para qué venimos aquí, lo vamos a hacer en la medida en que nosotros conozcamos a nuestro Dios. Y se conoce a Dios a través de su palabra. Entonces hemos regresado al Génesis capítulo 1. Yo estoy meditando y pensando que tal vez pudiéramos ir en Génesis desde el capítulo 1 y avanzar en el tiempo, así como estamos haciendo con Marcos, ¿no? No solamente con Génesis, sino Éxodo, Levítico. Eso nos va a tomar, hermanos, un tiempo siquiera de unos 20 años, tal vez hasta llegar a Malaquías. Y eso, hermanos, y eso. Pero es bueno pues aprender la palabra de nuestro Dios, ¿no? Es bueno hacer eso. Pero por ahora estamos viendo de manera, todavía, a pesar que estamos retrocediendo al Génesis, seguimos profundizando un pequeño, pero todavía de manera general, ¿sí? Los discipulados nos va a ayudar a profundizar un poco más, nos está ayudando a profundizar un poco más. Ahora con la escuela de maestros para el día de mañana que tenemos a las 8 de la noche aquí, en la 7:45 aquí en la iglesia, también nos va a ayudar muchísimo más a profundizar en ello. Pero, por favor, usted tiene que tener un corazón muy deseoso de seguir aprendiendo, ¿sí? Por favor, leamos Génesis capítulo 1, versículo 1. Una vez más. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión, ¿cómo lo llamó? Cielos. Muy bien, vamos a saltar al versículo 26. 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra,
en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues, capítulo 2, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Recordemos lo que Juan Calvino dijo mientras él estaba aquí por los años 1550 aproximadamente, ¿no? Él dijo que toda la sabiduría que poseemos, casi toda la sabiduría que poseemos, o sea, la sabiduría verdadera, ¿no? La sabiduría sólida, consta de dos partes: el conocimiento de quién es Dios y el conocimiento de nosotros mismos. Y eso es lo que justamente el discipulado que estamos llevando durante la semana es lo que nos ayuda a conocer quiénes somos nosotros y quién es ese Dios maravilloso, majestuoso, ¿no? Es bonito en cada clase, hermanos, del discipulado, conforme vamos enseñando y el Señor, su palabra, vamos abriendo y el Señor con su palabra nos va mostrando quién es Él. Es hermoso ver cómo es que todos quedamos asombrados, nos asombramos de este Dios maravilloso, ¿no? Y es que conocerlo es la vida. Recuerden lo que dice Juan, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la razón por la cual, esa es la vida eterna, dice nuestro Señor Jesús en Juan. Que la vida eterna es, ¿qué? ¿Dónde comienza la vida eterna? Conociendo a Dios. No es que comienza todavía la vida eterna después de tu muerte biológica. No. Comienza conociendo a Dios. Y entonces la semana pasada hemos visto eso en el capítulo 1, cómo es que nuestro Dios, el conocimiento de quién es Dios, nos ayuda a adorarle, nos lleva a adorarle por cómo es Él. Y hemos visto que Él es el Dios creador. Eso hemos observado la semana pasada. Estamos conociendo más a Dios y nos damos cuenta, lo primero que sabemos es que Él es el que ha creado los cielos y la tierra. No podemos seguir avanzando en Génesis, en el estudio de la palabra de Dios, en el conocimiento de quién es Dios, si primero no aceptamos fuertemente Génesis capítulo 1. Niega Génesis capítulo 1, versículo 1, y hermano, no tienes oportunidad de llamarte cristiano. No puedes llamarte un hijo de Dios si niegas Génesis capítulo 1, versículo 1. Y bueno, en realidad todas las escrituras, pero comenzando ahí con Génesis. Porque vemos ahí que en el principio Dios creó. Creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Él es un Dios creador, pero no solamente eso, sino que hemos observado que Dios existe por sí mismo. A Él nadie lo ha creado. Él es el autor de toda la creación. Él es el autor de la existencia. Incluso veíamos el día de ayer en la clase, algunos quedaban completamente asombrados, ¿no? Que nuestro Dios es, y Él es el que le ha dado la existencia a todo cuanto existe. Todo lo que existe es porque Dios le dio existencia. Este Dios, el creador del universo, incluso su nombre nos lo manifiesta cuando Él dice: yo soy el que soy. Él es, eternamente es Él, no cambia. Él es nuestro Dios, Él es un Dios, o el Dios, nuestro Dios, que existe por sí mismo. Nadie lo ha creado, nadie lo sustenta. Y lo otro que decíamos la semana pasada es que este Dios es omnipotente. Y Él dijo: hágase la luz, y la luz fue hecho. Y Él dijo: sea la tierra, y la tierra fue hecha. Sean los animales, y los animales, con el poder de su palabra, obedeció la materia, y entonces comenzó a constituirse los seres vivos, y la materia inerte en primer lugar, y luego a dar lugar a la materia viva. No estamos hablando de evolución, por si acaso. Aunque entiendo que algunos cristianos creen en la evolución, piensan que es Dios quien ha motivado la evolución. Nosotros consideramos que no existe tal cosa como macroevolución, en el sentido de saltar de una especie a otra, porque Génesis nos dice claramente que Dios creó plantas según su semilla,
¿no? Su variedad, según sus variedades, y esas son las que existen. Que en el tiempo puedan haber habido unas pequeños cambios, es decir, microevolución, que no es otra cosa que algunos cambios y mutaciones, no hay problema. Pero macroevolución, el salto de una especie a otra, como creyentes lo negamos completamente. No existe tal cosa. No hay. Las escrituras no te dan lugar a creer en una evolución, que antes tú eras mono y ahora eres ángel, ¿no? O sea, ángel digo en el sentido de todos, ¿no? No vayan a pensar que estoy diciéndole mono al hermano ángel. Por favor, aclarando. ¿Ve cómo lo toman, hermano? Acá hay... Qué barbaridad. No es así. No hay macroevolución. Lo que hay es cambios, pequeños cambios. ¿Por qué? Porque el ser vivo, Dios lo ha creado como una característica, la adaptabilidad. Y entonces el ser humano se adapta. Sencillo. Manda a tu hijo todo flacuchento, ¿no? A trabajar en construcción. Todos flacuchentos, sin su hueso de repente que se ve, ¿no? Todo Joshua. Por aquí están muy agresivos, hermano. Por aquí están muy agresivos. Una más y nos va a deber un bróster. Y manda a su hijo a trabajar ahí y va a ver que al poco tiempo usted va a ver cómo ya comienza a tener músculos. Lo que no tenía comenzó a cambiar, ¿no? Los músculos comenzaron a fortalecerse, a ensancharse, los hombros, ¿no? Y todo ello, ¿no? Es lo que algunos no trabajan de albañil, que quieren evitar eso, sino que gastan en gimnasio, ¿no? Y le dan ahí. Pero el cuerpo se adapta, hermano. Cambia, se adapta. Y nuestro Dios es el que al final ha creado la materia y ha hecho que ha organizado esa materia de tal manera que ha creado al ser humano. Ha creado a los seres vivientes. Eso hemos visto la semana pasada. Escucha lo que dice Jeremías 32, 27. Oh Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra, con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Incluso Hebreos 11:3, ¿no? Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Es nuestro Dios quien ha creado todo cuanto existe. Este es el Dios omnipotente, este es el Dios creador, autoexistente, el que le dio la existencia a todo cuanto existe. Él es, hemos dicho en esta semana en los discipulados, ¿no es así? Ahora, pensando en eso, tenemos un Dios omnipotente, tenemos un Dios creador, tenemos un Dios autoexistente. Pregunta, ¿te das cuenta de que tú no eres rival para Él? ¿Te has percatado de eso? ¿Te has dado cuenta que no eres rival para Dios? Por eso, hermanos, el puño levantado delante de Dios es una necedad terrible. Por eso es que mantener y continuar tu vida alejada de Dios es una necedad terrible. Él te baja el dedo en un momento y desapareces o te quebranta hasta lo último. Un día podemos estar muy arriba y otro día podemos estar en los escombros, destruidos. Tú no eres rival para Dios. No lo eres. Así que esa rebeldía que cada ser humano manifiesta delante de Dios es necia. Solo tiene que observar. Este Dios ha creado el universo. ¿Tú qué has hecho? ¿Creas problemas? No tienes comparación con Dios. No eres rival para Dios. No somos rivales para Él. Así que mientras todavía respiras, mientras todavía hay aliento de vida en ti, aliento de vida biológica en ti, debes tú asegurarte, debemos asegurarnos de no estar en oposición contra Dios, de no levantarnos en contra de nuestro Dios, de obedecer sus mandamientos, de buscar glorificarle,
de venir arrepentidos en Cristo, sabiendo que Él otorga perdón para todos. ¿Por qué? Porque un día te vas a enfrentar con este Dios que no tiene rival. No lo tiene. Hermanos, afuera se nos vende la idea de un Dios maravilloso, y claro que es un Dios maravilloso, claro que es un Dios amoroso, claro que es un Dios misericordioso, pero no se les dice la verdad total. Es un Dios de misericordia, de bondad, de amor, de compasión para aquellos que están en Cristo. Para aquellos que no están en Cristo, Dios es terrible. Amén. Para aquellos que no están en Cristo, para aquellos que no han depositado su fe en Él, para aquellos que no se han arrepentido, para aquellos que no han sido perdonados sus pecados, Dios es terrible. Es el peor de los enemigos. Por eso, mira, observa Génesis. Él ha creado todo. Él sustenta todo. Tú y yo no lo podemos hacer. Él nos puede bajar el dedo y destruirnos de un momento a otro. No hay comparación entre tú y Dios, hermano. No eres rival para Él. Así que mientras estamos vivos, nuestro corazón debe buscarlo. Mientras estamos vivos, debemos venir en arrepentimiento a Él. Debes asegurarte de no estar en oposición de este Dios, creador del universo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que un pucacuro se levante en contra de nosotros y dice, pelea como hombre? Dice que yo de pequeño hacía eso, de 3 años, dice, ¿no? Mi hermana Melita me conocía de esa edad, de 3 años. Dice que yo decía así a mi tío, ¿no? Que quería a mi tía. Mi tía vivía al frente de su casa de Melita, ¿no? Y entonces tenían problemas, y dice, cuando le estaba gritando, lo que sea, yo iba y pelea como hombre. 3 años, dice, tremendo hombre, ¿no? 1,80 m creo que tenía ese hombre. Y yo, pelea como hombre. ¿Te imaginas tú un pucacuro levantándonos sus patitas y poniéndose pelea como hombre a nosotros? No. Desapareció y punto. No eres rival para Dios. Asegúrate de venir en arrepentimiento y fe delante de Él. Asegúrate de estar caminando para Él. Asegúrate de estar del lado favorable de Dios. Asegúrate de que su justicia en Cristo ha sido aplicada a tu vida. Asegúrate de que te has arrepentido y que de ahora en adelante comiences a caminar como Él quiere. No de manera perfecta, pero buscando cada vez más darle la gloria y honra a Él. Buscando la perfección, pero sabiendo que no podemos ser perfectos. Ese es el Dios que adoramos. Es todopoderoso. Asegúrate de estar viviendo para Él. Asegúrate de eso. No debemos demorar en venir a Él. A ese Dios es que podemos acercarnos con nuestras peticiones. De sanidad, por ejemplo, sabiendo que Él sana. De bendiciones, sabiendo que Él bendice, pero por sobre todo, de que su perdón pueda estar en nuestras vidas y pueda llegar incluso ese perdón a nuestros hijos, que nuestros hijos, nuestros familiares se arrepientan. Número 4, ¿qué más aprendemos? Que Él es soberano. Y ahí comienza la enseñanza entonces. Él es soberano. ¿Quién es este Dios? Recuerden que dijimos la semana pasada, y ahora lo recordé, necesitamos saber quién es Dios. Él es creador, autoexistente. Y ahora vemos que Él es soberano. Y claramente lo podemos ver en este pasaje que estamos viendo. Miren ustedes, los días 4, 5 y 6, nuestro Dios soberanamente está poblando la tierra, ¿no es así? En esos primeros 3 días, lo que Dios hizo fue los días de la preparación, de la luz, el cielo, los mares. Él está construyendo un escenario, está construyendo la tierra, por así decirlo. Y el día 4, 5 y 6, ahora está creando la población para la tierra. ¿No es así? Y el último día, el día 6,
El día 6 de la creación, Dios crea al mayordomo, a su mayordomo, que estaría por sobre todas las demás criaturas. ¿A quiénes? Al ser humano, a Adán y Eva. Vean ustedes, de la nada, con el poder de su palabra, crea, en el día 1, día 2, día 3, crea toda la materia, lo comienza a ordenar, y luego día 4, día 5 y día 6, comienza a crear la población de esa tierra que Él ha formado, que Él está creando, para que en ese último día 6, en la parte final del día 6, Él crea al mayordomo, a su mayordomo sobre la creación, a nosotros. Y entonces nuestro Dios completa sus obras, dice su palabra, y luego Él descansa, un descanso espléndido, donde Él ya no está creando, Él está sustentando. Aunque nuestro Dios está reposando de crear, Él puede seguir creando. Pero no nos dice su palabra que Él continúa creando como lo ha hecho en los 6 días de la creación. Para aquellos que piensen que en otras galaxias hay otros seres, ¿no? Bueno, la Biblia no nos da indicios de eso. Algunos se preguntan, sí, pero el universo es inmenso, no somos nada. Nuestro sistema planetario solar es ni siquiera un punto en medio de todo el universo. ¿Cuántas otras galaxias existen? ¿Cuántos otros universos pudieran haber? Dicen. Seguramente que hay vida por ahí. Pero la Biblia no dice eso. ¿Por qué Dios hizo entonces el universo tan grande? ¿Saben por qué? Porque Él es grande. Punto. Suficiente. No porque, por otro lugar debe haber ovni, ¿no? E.T. de repente está por ahí. De repente, Alf. No, hermanos. Dios lo hizo grande. ¿Por qué? Porque Él es grande. Así de sencillo. Él es glorioso. Él es impresionante. Y como Él es grande, su creación es grande. Pero finalmente, cuando Él está completando sus obras, está descansando de sus obras, ahora pero trabaja todavía, claro, sustentando la creación, la sustenta, ya no crea. Con lo que comenzamos a ver que cuando Él está creando, ahora eso que Él está creando, luego comienza a verse en la historia de la humanidad como enemigos de Dios, no porque en realidad la tierra es el enemigo de Dios, el sol es el enemigo de Dios, sino que el ser humano, después de caer en pecado, comienza a tomar a la creación como dioses. Es increíble. Ese abismo que Él está ordenando ahí al inicio, que es parte de su soberanía, de la soberanía de nuestro Dios, ese abismo comienza a ser adorado en la historia de la humanidad por muchos pueblos antiguos. Veían los cielos y entonces decían, wow, es tan grande. Y comenzaban a adorar la grandeza de esos cielos. En el Medio Oriente comenzaron a hacer eso. Comenzaron a ver al mar grande, inmenso, y comenzaron a adorar al mar. Y hasta le pusieron nombre en algunas culturas. Una de ellas, Poseidón. Le pusieron el nombre Poseidón al dios del mar. Otros lo personificaron, lo divinizaron, pero miren, a eso que el ser humano lo hizo parte de su adoración, aquí Dios los está creando. No son dioses, es creación de Dios, si se da cuenta. Esto, la materia, lo que Él está creando, no es otra cosa más que producto de Él hablar. No son dioses. Y en el versículo 16 incluso, estos cuerpos celestes que Él ha creado fueron adorados por muchos otros contemporáneos de los israelitas. Comenzaron a adorar. Incluso esa adoración trasciende hasta nuestros tiempos. Por ejemplo, ¿cómo se dice? ¿Qué día es hoy? Domingo. Claro, domingo viene justamente de eso, de Domino, Dominicus, el día del Señor, para nuestro español. Pero en inglés, ¿cómo es?
¿Y qué significa? Día del sol. Porque adoraban al sol. El domingo adoraban al sol en el pasado. Sunday, ¿no? Día del sol. Pero espérate. Eso es en inglés. Espérate. Mañana que tenemos nuestra clase de escuela de maestros, mañana es lunes. Y lunes en inglés es Monday. Pero el día de la luna, pues. Monday, lunes, luna. Y el martes, el día de Marte. Y así comienza a avanzar. Sábado, Saturno. Jueves, Júpiter. Viernes, ¿ve? Todos los días tenían un día de adoración a esos dioses. Pero nosotros vemos que esa adoración que están teniendo en el pasado a estos astros, a estos planetas, a estos cuerpos celestes, en realidad no son dioses, Dios los creó. Tenemos el reflejo de ellos hasta ahora, ¿no? En lugar de que estos tengan rivalidad en contra de Dios, como ahora incluso muchos lo hacen adorándolo. Los incas mismos adoraban al dios Sol también. El Inti, así le llamaban, ¿no? Estos fueron creados soberanamente por nuestro Dios. No hay guerra entre la creación y Dios. La guerra lo puso el hombre por su rebeldía, si se dan cuenta. A la voz de Dios vinieron a la existencia. A la voz de Dios. Y el séptimo día, el día 7, el número de cumplimiento en la cultura hebrea, el séptimo día, dice las Escrituras, que Dios descansa. Habiendo completado Dios todo el trabajo de la creación, Él se sienta soberanamente, contempla todo y comienza a descansar. Él es el soberano de toda la creación, hermanos. ¿Quién es este Dios a quien te estás acercando? El único soberano, hermano, hermana. Tú no puedes controlar tu vida, hermano. A veces ni a nuestros hijos podemos controlar. Vayamos un poco más. Ni a tus perros a veces puedes controlar. Y yo les digo con toda seguridad, mis perros eran terribles. Intentaba controlarlos, les ponía cercos, me esforzaba para que no mueran, para que no sean terribles con los vecinos, y eran terribles. No podía controlarlos, hermanos. Eran incontrolables. Una vez arrastraron a Joshua por un desagüe porque tenían fuerza, lo arrastró como palo, lo arrastró al pobre Joshua. No podemos nosotros, no tenemos el control ni de nuestros animales. Mucho menos vas a tener el control de tu vida. No podemos vivir intentando controlar nuestras vidas. Es Dios el soberano. Él es el que lo controla. Y Él nos llama a vivir bajo su gobierno. Y nuestro Dios soberano descansa el séptimo día. Descansa sobre su trono, soberanamente contemplando todo cuanto Él ya había creado. Y entonces, después de todos estos eventos que se desarrollan en Génesis, luego Éxodo y a lo largo de toda la historia hasta ahora, este es el Dios que va a tratar con Adán en el pasaje que nosotros veremos la próxima semana. Este es el Dios poderoso, este es el Dios soberano, omnipotente, autoexistente, eterno, omnisciente, omnipresente. Este es el Dios que va a juzgar más adelante Sodoma y Gomorra. Este es el Dios que va a dar vida soberanamente va a traer vida soberanamente a través de mujeres añosas, de hombres añosos, de mujeres añosas, que ya están estériles. A ellos nuestro Dios les va a dar el concebir hijos. Este es el Dios que va a formar la nación de Israel, del cual vendría el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Este es el Dios que crea un pueblo y soberanamente lo gobierna. Este es el Dios que tiene el derecho incluso de gobernarte a ti ahora mismo. Pero por tu resistencia, por resistirnos constantemente, nosotros pasamos
dificultades serias, ¿no? Bueno, el creyente viniendo a Cristo también tiene dificultades, pero espérate, las dificultades las atraviesa con Cristo. El incrédulo las dificultades las atraviesa sin Cristo, y eso es completamente terrible. Hay una diferencia abismal en ellos. Pregunta entonces, ¿te gobernará Dios como tu amigo? ¿Este Dios soberano, omnipotente, te va a gobernar como un padre amoroso y tierno? ¿O este Dios soberano que creó el universo, en quien no tiene rival, será tu juez, será tu enemigo? Él tiene derecho a juzgarte por ser tu creador. Él tiene derecho a juzgar tus pecados y juzgarte a ti mismo, pedirte cuenta por tu caminar. Él tiene el derecho. La pregunta es cuando te juzgue, cuando vengas un día delante de su trono. ¿Cómo estás? ¿Saldrás librado? Recuerda lo que dije hace un momento. Este Dios es bueno y es padre para con sus hijos, los que están en Cristo. Fuera de Cristo, Dios es terrible. Y muchos hemos experimentado a este Dios terrible fuera de Cristo. Creo que todos aquí lo hemos hecho. No te digo que hagas la prueba, ya has hecho la prueba antes. Fuera de Cristo la vida es un infierno. Y es una especie de inicio, un botón de lo que será por toda la eternidad cuando alguien muere sin Cristo. No se trata de tu vida, no se trata de ganar riquezas o de tener hijos, aunque todas esas cosas son bendiciones de nuestro Dios, de tener mujer o tener esposo, aunque esas cosas son bendiciones del Señor. No se trata de que alcances el éxito, se trata de que estés en Cristo, perdonado tus pecados y de manera que tengas a Dios como tu Padre. Si eso no ocurre, este Dios creador del universo será tu juez y será tu enemigo por siempre. Debes considerar eso. Y Jesús incluso lo enseñó. Uno de los sermones que ha pasado en el domingo en la noche dice, hemos enseñado, y cuando Cristo dice, ¿de qué le sirve a un hombre ganar al mundo entero y aún así perder su alma? ¿De qué le sirve vivir su vida lejos de Dios para que al final, disfrutando la vida loca aquí en la tierra, ¿no? Disfrutando y dejándose de llevar de sus placeres, ¿de qué le sirve si al final se encontrará con Dios y será condenado para siempre? En otras palabras, Jesús lo dijo, si alguno se avergüenza de mí, dice Cristo, y de mis palabras, ¿no es así? Él se avergonzará de ellos cuando venga Dios a juzgar con sus santos ángeles. Y esta es la buena noticia del cristianismo, que Dios nos hizo a su imagen para que nosotros le podamos conocer. No es un Dios que no puedes conocer. Hermanos, algunos vienen y dicen, pastor, yo leo la Biblia y no le entiendo nada. Yo les digo, pero eres ser humano, te ha hecho conforme a su imagen y semejanza. Si puedes entender las escrituras. No puedo, no, sí puedes. El asunto es que en primer lugar arrepiéntete de tus pecados. Ven con corazón quebrantado, ven dispuesto a conocer de Dios, y tus ojos de a poco comienzan a abrirse y comienzas a entender la Biblia. Pregunta, ¿no les ha pasado a muchos de ustedes que en el pasado no entendían nada? ¿Y cómo es cada vez que ahora abrimos las escrituras, vamos viendo cómo es que nuestro Dios se va revelando de manera maravillosa y gloriosa? Ese es nuestro Dios que nos hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza, para que le podamos conocer. Pero no, el ser humano se ha desviado, se ha alejado en su pecado. En vez de tomar a nuestro Dios como el rey que es, nos hemos entronado nosotros mismos, nos hemos puesto en el lugar, y la Biblia nos dice que si no estás tomando en cuenta a Dios, eso es pecado. Si tú no pones a Dios en primer lugar sobre tu vida, eso es pecado, el pecado más grave que pueda existir. No es que asesinar todavía es pecado grave. No es que matar a cientos y cientos de personas
No, eso todavía no es el pecado más grave. No es que de repente una violación, qué sé yo, un divorcio pueda ser considerado el pecado más grave. No, esos son reflejos de pecar de una manera mayor. ¿Y cuál es el pecado más grande? Pues no amar a Dios por sobre todo lo demás. Nos amamos a nosotros mismos, amamos nuestros vicios, amamos nuestra reputación, amamos nuestra vida, amamos todo menos a Dios. Y Dios dice, ese es el pecado más grave. Ese es el pecado más grande y por ello serás juzgado. Por ello serás condenado si no te arrepientes. Pero qué maravilloso, nuestro Dios nos abre sus brazos siempre. Y todos los días sus brazos de salvación a través de Jesús, su Hijo. Porque a su Hijo, a este Jesús, este Dios soberano, envió a su Hijo Jesús, quien es plenamente Dios, plenamente hombre, verdaderamente Dios. Él vivió una vida perfecta, esa vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, esa vida perfecta en sumisión a Dios el Padre, Él la vivió. Y sin merecerlo, Él fue condenado en nuestro lugar. Pero ese sacrificio suyo nos devolvió la comunión con Dios. Ahora se nos ha imputado una hermosa y preciosa y perfecta justicia. El Padre nos llama a sus hijos gracias a Cristo. Él no mereció morir, pero Él eligió morir por amor a su Padre, para la gloria de su Padre y para salvarnos a nosotros. ¿Te das cuenta a quién estamos adorando? Es el Dios del universo. Vivir en rebeldía contra Él es terrible. Pero, por último, ¿quiénes entonces somos nosotros? Ya hemos visto de manera general quién es Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Ya conoces a Dios? A nuestros cantantes, ¿ya conocen a Dios? A la iglesia, ¿ya conoce a Dios? ¿Sabes cómo se conoce a Dios? Hay atributos incomunicables de Dios. ¿No es así? Y hay atributos comunicables. Los incomunicables tú no los puedes reflejar. Los comunicables, obviamente que sí, porque nos hizo a imagen y semejanza. Pero los atributos incomunicables de Dios, y yo me acuerdo que lo enseñé en el 2016, los atributos incomunicables de Dios, ¿cuáles son? ¿Los puedes mencionar? Y no solamente eso, ¿los puedes definir? Esta es la vida eterna, hermanos. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Conoces al Dios que adoras? Yo sé que muchos han estado pensando, otra vez Génesis. Otra vez Génesis 1:26, que lo hemos visto muchas veces, hasta en la escuelita, ¿no? Dominical, cuando a veces comienza un nuevo ciclo y dice de nuevo Génesis, la creación. Oh, no, dice, pintar a Adán y Eva. ¿No? Así más o menos dicen, ¿no? Otra vez, Yo te pregunto, ¿estamos viendo otra vez quién es Dios? ¿Conoces? ¿Cuántos atributos conoces de Dios? Porque, hermanos, la vida eterna significa conocer a Dios. ¿Cuántos conoces? A ver, mencióneme. Omnipresencia, 1. Eternidad, 2. Dios eterno. ¿Qué más? Inmutabilidad, 3. Soberanía, 4. Omnisciencia, 5. Omnipresencia, 6. Su santidad, 7. Su justicia, 8. ¿Qué más? Ahora, ya los omnipotencias. Muy bien, has mencionado algunos, faltan muchos. Te pregunto, ¿los puedes definir? ¿O solo los escuchaste y te quedaste ahí? ¿Los puedes definir? Cada uno de ellos. Hermanos, necesitamos tomar en serio la vida espiritual. Si no, no nos va a funcionar.
no te va a llevar mucho. Vas a estar como un celular viejo con la batería ya desgastada. Lo cargas y no dura. No dura. Y después comienzan a pensar que la vida espiritual no funciona. Conoce a Dios. Busca a Dios. Conócelo. Aprende quién es Dios. Pero después de ello, ¿quiénes somos nosotros? Porque en el pasaje que hemos leído, en el versículo 26, Génesis 1:26, dice lo siguiente. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces, en el mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en todos los animales, en la tierra, sobre las criaturas que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios creó al hombre a su propia imagen, conforme a su semejanza. Varón y hembra los creó, dice Génesis 1:26 y 27. ¿Y qué aprendemos aquí? Pues aquí aprendemos quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Dueño de Tastijot, ¿no? Dueño de Cumbre, dueño de El Camino, ¿no? Librería El Camino en Afilador, ¿no? Yo hago los mejores dientes, ese soy yo, con Luchito. Publicidad para tu negocio, yo mismo soy, dice Miguel Gálvez. Dueño de un canal de televisión, yo mismo soy, dice Gálvez. No, ¿quién eres? Lo primero que encontramos es que aquí nosotros somos criaturas llamadas a reflejar a alguien. Somos criaturas reflectantes. Eso es lo que dice. Fuimos creados a imagen de Dios para reflejar quién es Dios. Somos criaturas reflectantes. ¿Qué significa ser imagen de Dios? Significa que el hombre es un ser personal. Es un ser consciente de sí mismo. El Pucacuro no lo es. Es un ser espiritual. Es un ser con capacidad para el bien, para ejercer un gobierno, con autoridad, con justicia y para tener relación con Dios mismo. Eso es lo que es conforme a su imagen y semejanza. ¿Por qué? La Trinidad tiene comunión con la Trinidad, consigo mismo, con las tres personas de la Trinidad, y nos ha hecho a imagen y semejanza para que nosotros también tengamos comunión con la Trinidad. Es decir, nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Si tú en primer lugar te defines como un profesional, si te defines como un empresario, como un estudiante, como alguien guapo, guapa, simpático, fortachón o lo que sea, estás completamente equivocado. Primero debes definirte como un ser a quien Dios ha creado para que lo refleje a Él. Eso es lo que somos. Somos seres reflectantes, llamados a ejercer dominio, gobierno, con autoridad, con justicia, orientados a Dios, conscientes de nosotros mismos. Somos personas, no somos animales. No somos monos evolucionados. Nuestra mayor relación con Dios debe estar marcada por un compañerismo entre nosotros mismos. Hermanos, ¿acaso no es hermoso estar en compañía de hermanos? A mí me gusta que a veces en la iglesia, cuando termina el culto, ¿cuántos todavía quieren quedarse? Ya terminó el culto, ok, pero todavía quieren quedarse, ¿no? Freddy es uno de ellos. Él quiere ser el que cierre la iglesia. O cuando nos vamos me gusta ver los discipulados, cómo es que terminamos y yo, nadie se quiere ir. Y qué bonito, no se quieren ir, quieren seguir conversando porque están en compañerismo, en comunión, y nos buscamos entre nosotros para seguir en compañerismo. No nos buscamos entre amigos de mal caminar, de mal proceder. ¿Por qué? ¿Por qué no? Nos buscamos entre nosotros. Hemos sido llamados a tener compañerismo en obediencia al Señor, en amor genuino. Él nos ha hecho mayordomos sobre la tierra.
Nuestra naturaleza, nuestras habilidades, nuestros roles reflejan profundamente al mismo Dios. Nuestra libertad, nuestra conciencia, nuestra virtud, nuestra justicia, todo ello debe reflejar a nuestro Dios. En casa los varones somos soberanos. Espero que así sea, hermanos. Espero que así sea. Estamos reflejando la soberanía de nuestro Dios. En mi casa hago conforme a lo que yo considero. Se debe hacer las cosas como yo creo, sin infringir los principios bíblicos. ¿Lo estás haciendo tú en tu casa? ¿O en tu casa manda tu mujer? Somos seres reflectantes, reflejamos a nuestro Dios, hermanos. No significa, hermanos, ya hemos hablado de esto bastante, no significa que la mujer no tiene valor. Los dos tenemos el valor. Al final de cuentas es el varón y la mujer soberanos actuando en su casa, en comunión, en unidad, una sola carne, ¿no es así? Los hijos no pueden hacer lo que les da la gana. ¿Por qué reflejamos a nuestro Dios? Es en casa donde los hijos están aprendiendo a reflejar a nuestro Dios, a ser buenos padres, a ser buenas madres, a vivir en compañerismo, en comunión, en unidad. A veces nuestros hijos, si nos ha ocurrido, pueden querer estar más tiempo con amigos. No, lo siento, no. Tienes una casa, aprende a estar en compañerismo con tu hogar, con tu casa. Mientras son pequeños, aprende a estar en compañerismo, ¿no? Joshua, aprende a disfrutar la amistad en casa. Eso es, ¿ven? Reflejamos a nuestro Dios. Amamos el compañerismo familiar. ¿Usted lo hace? Amamos el compañerismo entre hermanos. ¿Usted lo hace? Hasta una película juntos en familia ayuda también a estar en comunión. ¿Se dan cuenta? Tenemos que ver a nuestro Dios por todos lados, hermanos, y reflejar, ver cómo es que nuestro Dios está obrando en cada área de nuestras vidas. La imagen de Dios que Él nos ha dado, hermanos, no, es un dominio para dominar, para reflejar lo que Él es. Cuando estudias, cuando eres el mejor en tu clase, cuando eres el mejor en tu trabajo, cuando eres tú el mejor en tu negocio, estás reflejando el liderazgo de Dios. No, con 11 nomás hay que pasar. Qué triste, hermanos. ¿Cómo podemos enseñarle a nuestros hijos a reflejar a Dios cuando les pedimos suficiente 11, hermanos? No te preocupes. 11 es suficiente. Mientras no me traigas menos de 11, todo está bien. Y encima te premio por tu 11. Premiar por 11. En la universidad obviamente es difícil. Estoy hablando del colegio, ¿no? Te voy a premiar por tu 11. Me acuerdo que ella, cuando ingresó, ella me dice, cuando ingresé a la universidad, ustedes no me han celebrado. Y ella estaba un poquito incómoda, ¿no? Cuando ingresó a la universidad. Ingresó y no nos... allá, cuando sacó su brevet en Lima, después sale del Turing, ya con su aprobado, al Turing todavía ha ido a dar, hermano. No ha ido a Guano como David, por si acaso. Y entonces sale ella y yo le espero gozoso y corro y la abrazo porque ya se veía en el rostro, ¿no? Y ella después me dice, cuando ingresé a la universidad ni cuando terminé la universidad te he visto tan emocionado como ahora. Porque el estudio, hermanos, y el sacar primer puesto o primeros puestos o al menos destacar no es algo que nuestros hijos es algo que nuestros hijos lo deben hacer sí o sí. No es que, mira, prémiame porque terminé la universidad, prémiame porque ingresé a la universidad. No, yo no he hecho con ninguno de ellos, no los he premiado por ingresar a la universidad. Ay, porque ingresó su premio. No he hecho eso, hermano. Es lo mínimo que tenían que hacer, reflejar a nuestro Dios a través de continuar su vida universitaria.
¿Por qué premiar algo que deben hacer? Se le premió por sacar su brevet, porque eso era algo que sí no es parte de lo que todos deben hacer, ¿no? Nuestro Dios nos ha llamado a gobernar, a enseñorearnos, a destacar, hermanos. A eso ha sido llamado, a reflejar quién es Él. Con 11 en el colegio, no sé, motivando a nuestros hijos y dejándoles continuar con 11, no le estamos enseñando a reflejar. Pasando los cursos sin dominar, sin aprender, no les estamos enseñando a dominar como el Señor nos ha ordenado. A ser trabajadores en su trabajo de manera que solamente cumplen funciones simples, sin avanzar, no les estamos enseñando a reflejar a Dios, porque hemos sido llamados a reflejar quién es Dios. Somos seres reflectantes. Somos seres reflectantes. Yo les decía, las características o los atributos de Dios se dividen en aquellos que podemos comunicar o aquellos que no podemos comunicar. Algunos no se pueden comunicar, ¿no? Atributos comunicables son los que nosotros debemos reflejar también. Por ejemplo, su misericordia. ¿Eres misericordioso? Cuando yo veo en casa que se trae algo y es, no para mí, no para mí, no para mí. Ah, espérense un momentito, esto no me agrada. Porque la bondad, la compasión, el amor, la misericordia, el compañerismo se manifiesta incluso hasta partir una torta, hermano. Primero espera para los demás. Primero busca que sean para los demás. Después último para ti. Porque estamos llamados a reflejar, ¿qué cosa? La misericordia, la justicia, el amor de nuestro Dios. El egoísmo, Dios no ha sido egoísta, hermanos. El egoísmo es algo que nosotros en nuestros hijos debemos castigar. Vemos que son egoístas. No, mío, mío, y no hacemos nada. Somos seres reflectantes de Dios y tenemos que enseñar a nuestros hijos a que cuando no lo hacen desde pequeños, tienen que aprenderlo, pues, o a las buenas o a las malas. Estamos llamados a ser seres que reflejen a nuestro Dios, que no le sigan al mundo, sino que sean diferentes. ¿Qué es lo que significa santos? Apartados. Y cuando no lo son, deben ser castigados, ¿sí o no, Yoshita? Si sigue al mundo, si sigue a lo común, debe ser castigado. Y Yoshua en esta semana tiene que ser castigado. Porque tontamente siguió al grupo, al montón, en algo simple, pero siguió al grupo de su salón. Bueno, pues eso no es lo que Dios nos dice que hagamos. Tienes que ser castigado. Y después de tiempo, era necesario que sea castigado. Necesitamos recordar por qué estamos vivos. La respuesta es para reflejar la imagen de Dios. Cultivemos eso, bondad, compañerismo, amor. ¿No es así? Justicia. Debemos comunicar eso. Debemos reflejar eso y en nuestros hijos también. Número 2. ¿Quiénes somos? Bueno, el Señor nos muestra en estos pasajes que hemos leído. Nos llamó, nos creó para gobernar, versículos 26 y 28. Es el mandato de Dios que nos dio en la creación. Nos ha llamado a gobernar. Eso no es un plan B. Nos ha llamado a gobernar. Miren, en Pedro, predicando en Hechos capítulos 10, él dice que Jesús nos mandó a predicar y testificar quién es Él, ¿no? A quien Dios nombró como juez de vivos y muertos. Nos envió a predicar a Jesucristo gobernando. Pero si somos nosotros reflejos de Dios, a nosotros se nos ha llamado también a gobernar. Somos los vicerregentes de nuestro Dios. ¿Te has dado cuenta que parte del ingenio, la creatividad que tú tienes
No debemos motivar en nuestros hijos una mente tonta, atontada. No lo tenemos que hacer. Tenemos que enseñarles que nuestro Dios nos enseñó a gobernar. Es decir, tenemos un ingenio cada uno de nosotros. Tenemos una creatividad cada uno de nosotros. Y eso debe reflejar el carácter de quien te ha creado. No necesitamos todavía escuchar a Mozart para decir, wow, qué hermosa es la música. También nuestros hijos, si tienen la habilidad para la música, podemos enseñarles a que puedan gobernar, por así decirlo, a través de la música, a través de las artes, a través de las muchas áreas en la ciencia, a través de ser mejores, a través de ser productivos en sus negocios, en las familias, gobernarlos en casa, guiarlos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos ha creado como gobernadores. Haz producir la tierra, multiplícate y haz producir la tierra. ¿Qué significa eso? Los cristianos no tienen que estar involucrados en negocios y empresas. ¡No! Produzca la tierra, multiplícate y con hijos, ¿no? Pero también fructifica, haz que la tierra produzca. ¿Qué significa eso? Crea ciudades, crea edificios, es como que le estuviera diciendo al hombre. Y eso lo ha hecho, pero desviado de Dios. A nosotros se nos manda a hacerlo en comunión con Dios. Empresas, que vengan, pero sin sacar de tu mirada al Dios de la unidad. Estudios, que vengan, doctorados, que vengan, sin sacar de tu mirada al Hijo de Dios en tu corazón. Nos ha hecho para gobernar. Enseñémosle eso a nuestros hijos. Número 3. Nos ha creado para que confiemos en Dios y para que descansemos en Él. En el capítulo 2, versículos 2 y 3, nos muestra que no solamente estamos reflejando a Dios y que estamos gobernando, sino que también se nos enseña y se nos llama a confiar en este Dios. Y luego Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. A descansar en Él. Tómate un día para adorar a Dios con tu familia. No, hermanos, nosotros no tenemos un solo culto los domingos. Tenemos 2. Y el creyente desea adorar al Señor, enseñarle a su familia que la centralidad de nuestras vidas está en la adoración a Dios. ¿Se acuerdan de mi tía que vino el otro día, que estuvo acá, domingo en la noche? Se casó con un norteamericano hace 20 años y se fue a vivir. Después, ahora viene, cada año viene y se da sus paseos con sus hermanas que viven aquí en Perú. Ella es de la que yo les contaba que cuando venían a la familia a la casa, o yo llegaba, por ejemplo, cansados, generalmente se viajaba sábado, ¿no?, a Lima, para yo poder ver a mi papá. Terminaba el colegio, yo viajaba, llegaba sábado, viajaba, y porque sábado generalmente viajaba, para llegar domingo y encontrar a mi papá. Pero cuando yo llegaba domingo a su casa, mi tía, cansada del viaje de León de Huánuco, el antiguo León de Huánuco, que no tenía muchas comodidades, donde andabas a veces hasta parado ibas en el pasado en los buses, 12 horas, ¿se acuerdan? Era más barato, ¿no?, el pasaje, parado te ibas, como bus de Lima, ¿no?, de micro. Llegaba a su casa después de 12, 13 horas de viaje, llegaba a 8 de la mañana, ¡ah, llegó Jarvis!, decía mi tía. ¡Ah, qué chévere! Llegó Jarvis. Muy bien, alístate, lávate la cara de una vez. ¿Y por qué? Tenemos culto. ¿A qué hora? A las 9. Pero, tía, estoy llegando a tu casa de visita, ¿no? No, hay culto. ¿Hasta qué hora? Hasta la 1. Pero estoy con sueño. A la iglesia. Has llegado a mi casa, mis reglas, y aquí se va la iglesia. A las 2 no salíamos de la iglesia. Seguían porque el almuerzo era ahí mismo. 3 de la tarde. A las 3 comienza enseñanza para esto. A las 3, Dios mío. Y después volver a las 6. Ella no cambiaba su rutina porque llegó un familiar. Ella buscaba adorar a Dios y que los que lo vean sepan que ella adora a Dios.
en primer lugar. No, pero de tiempo ha llegado. Nada. El día del Señor, nuestro Señor, descansó el séptimo día y nosotros manifestamos al mundo que confiamos al Señor al descansar en el Señor los domingos, adorándole, sirviendo. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que se ha hecho desde el pasado. Miren lo que dice el Salmo 19. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos proclaman la obra de tus manos. Día tras día emiten palabras, derraman palabras, noche tras noche. Muestran conocimiento. No hay habla ni lenguaje donde no se escuche su voz. Su voz se extiende por toda la tierra, sus palabras hasta el fin del mundo. Incluso los cielos proclaman la gloria de Dios. Y a ti que te ha hecho un ser personal, ¿no lo vas a hacer? Sería una rebeldía total. Él es Dios y nos ha llamado a reflejar quién es Él. ¿Lo podemos hacer? Claro. Acerquémonos al Señor de una vez, siempre, en los méritos de Cristo. Nos ha creado para la gloria de su nombre. Cuando tú no lo hagas, tu vida no tendrá sentido. Comienza a hacerlo con responsabilidad y encontrarás que la vida toma un hermoso brillo, un hermoso color, así estés pasando la peor de las enfermedades, la peor de las dificultades. Hay vida en Cristo. Pongamos de pie para terminar. Gracias, bendito.